Buenas a todos, hoy empezamos por fin, mi querido Pau, que ahora le daré pie, y yo, a hacer capítulo por capítulo mi libro sobre inmigración, que lo hemos sacado hace nada y que en breves días estará disponible en Amazon y bajo pedido en cualquier librería, o en casi cualquiera. Así que vamos a hacerlo capítulo por capítulo y hoy, bueno, los vídeos que hemos hecho estos días sirven como de introducción, no voy a hacer el capítulo de introducción tal cual, pero hoy vamos a hablar de la inmigración del capítulo de los datos. Y vamos a ir haciendo, no sé si semanalmente, seguramente sí, capítulo a capítulo, y nos vamos a hacer el libro entero. Obviamente lo que vamos a hacer aquí es hacer una introducción de lo que es el capítulo, desarrollar algunas cuestiones importantes, pero no podemos desarrollar todo porque entonces serían vídeos de horas y la idea es hacer vídeos bastante dinámicos, bastante ágiles, para que la gente, bueno, pues empiece a hacerse determinadas preguntas, empiece a llamarle la atención este tema, porque hay que ponerlo en el centro, ¿no?, de la política. Es un tema candente, es un tema que nos afecta a todos y que no se puede ni hablar de ello. Y también, por supuesto, para que conozcáis mi libro. Hoy he venido a hablar de mi libro. Así que, bueno, sin más dilación, aquí tenemos a nuestro querido Pau. ¿Qué pasa? Estoy en tu sitio. ¿Cómo Y yo estamos, chicos? quiero empezar hablando de una cuestión a la hora de, bueno, de investigar cualquier cuestión relacionada con este tema, que no es otra que es que los datos son muy opacos y la mayoría de organismos que trabajan sobre esta cuestión suelen ser de forma muy sesgada, entonces hay que tener cuidado de qué datos se pueden conseguir y hay que comprobar la veracidad de los mismos. Por ejemplo, la mayoría de la gente que dice, según este estudio, y el estudio es de una ONG de estas, de taxistas del mar, pues obviamente si vas a las fuentes te das cuenta de que está basado en testimonios o en otros estudios de otras ONGs que están basados en testimonios, ¿no? Incluso hay algunos muy emotivos que están basados en sentimientos. Eso no son datos, eso no es estadística, eso es ridículo. Eso por un lado. Por otro lado, los datos que hay disponibles, porque lamentablemente no hay estudios étnicos en España. En Estados Unidos, por ejemplo, sí. Aquí no los hay. Ahí veríamos la realidad tal como es. De hecho, muchas ONGs dicen que deberían de hacerse estos estudios para visibilizar, ¿cómo decirlo?, lo abierta y plural que es nuestra sociedad. Y yo estoy deseando que se hagan para poder mostrar la realidad de la sociedad. Y entonces, espero y deseo que se hagan relativamente pronto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el INE, ya solo para empezar, tú ves el porcentaje que dan de inmigración que hay en España y si no recuerdo mal, voy a dejar aquí el fuentes en la descripción, es en torno al 11,72 o algo así, no llega al 12, pero eso es irreal, es decir, el 16% de la gente que hay en España no ha nacido en España. Entonces, en otros países se calcula en base a la gente que no ha nacido en el país, lo cual es lo lógico, pero aquí en España toda la gente que le van regalando la nacionalidad lo van quitando de ese porcentaje. Entonces, todos los datos que dan sobre inmigración es a partir de ese porcentaje, por lo tanto, se pueden ver las tendencias, que aún así son trágicas, pero no se ve toda la crudeza de la realidad, que es mucho peor aún. Entonces, lo quiero dejar claro de que ya partiendo de esa base, ya están bajando un 4 y pico por ciento el volumen de inmigración que hay, porque si tú te das un paseo por cualquier barrio, por ejemplo aquí en Madrid, de trabajadores, te das cuenta de que eso del 11,72 es un timo. O sea, un timo. Entonces, solo para que quede claro que con estos estudios, cuando te recomienden estudios de sí, pues según este estudio que desmonta, lételo. Porque normalmente no dicen lo que ellos quieren defender y luego mira las fuentes. Pero incluso tratando el INE, de hecho en este libro hemos hecho un trabajo bastante intenso de buscar fuentes dispares y contrastarlas y intentar ir a la realidad y marcar también las tendencias y explicar que determinados datos solo sirven para ver la tendencia por determinadas cuestiones que desarrollamos también en el libro. Entonces, ya solo para empezar, el porcentaje de inmigración que se da en España está falseado. Y no se tiene en cuenta tampoco en ese 16% los hijos de esos inmigrantes que se han criado de forma separada en la sociedad y que por lo tanto no tienen la cultura española y por lo tanto realmente no son españoles aunque tengan DNI. Porque luego la gente se sorprende de que muchos de los delincuentes que la gente tiene asociados a ser inmigrantes, etcétera, tienen DNI español. Entonces el problema de la inmigración ya no se puede entender
solo por tener o no tener DNI, porque el DNI ha perdido un poco su sentido. Quería decir que, por ejemplo, si consultáis las fuentes estadísticas de Noruega o de Alemania, vais a ver que hacen muchos estudios sobre lo que son los antepasados de esas generaciones de inmigrantes y puedes seguirles por el origen de sus padres, incluso de sus abuelos. Y te puedes dar a una idea de datos que ahora veremos de que un tercio de la población en Alemania, por ejemplo, tiene antepasados inmigrantes, aunque el porcentaje de inmigración en Alemania ya es bastante alto. Aquí en España eso no existe, hace el trabajo mucho más difícil. Y cuando quieres ver, por ejemplo, cuánta gente de otro país vive aquí, conforme le dan la nacionalidad, pierdes el rastro de esas personas y pierdes también la capacidad de valorar el impacto que pueda tener o no, que esto es lo que dices tú, hay gente de izquierdas que lo usa de manera positiva, pero tenemos que tener los datos reales para poder hablar de ello. Pongo una de las tablas para que la gente entienda cuál es el volumen de esa gente hoy en día aquí en España. Sí, de hecho quiero hablar luego de la nacionalidad. Bueno, no es el tema de hoy, pero sí decir que ha habido más de 1,5 millones en los últimos 12 años y que más del 90% de las solicitudes se aprueban. Que eso de que 9 de cada 10, que solo dice gente por ahí en plan moviendo bulos, se deniegan, eso es mentira. Eso es mentira y además reto a quien quiera a que tenemos un debate, mostramos datos y es que no hay ningún problema. Entonces, que no os creáis los datos que dan ficticios sin citar, sin mostrar la fuente, los portavoces racializados, porque no hay nada peor que eso. Porque es gente que vive de tener otro color de piel y su valía es esa, no hay más. O sea, eso es muy triste. Hay gente blanca brillante, gente blanca estúpida. Hay gente negra brillante y gente negra estúpida. Por ser negros no les convierte en seres de luz. Y la mayoría de la gente piensa así, también incluyendo a la gente racializada. Simplemente que los portavoces estos pues son vividores. Entonces, pues bueno, pues hacen lo suyo, ¿no? Como los de las ONGs, los taxistas del mar. Los taxistas del mar es uno de los temas que más me cabrea del mundo, Y a mí. tío. Sin lugar a dudas. Esta es una de las primeras tablas que, bueno, que salen en el Puedo recordar que esos portavoces cuando hacen debates y tal es como, según este estudio, y no dicen de quién. ¿De quién es? De Intermon Oxfam. Ah, vale. Es como pedirle al carnicero una dieta vegana. Cuando aparece la palabra racismo en el estudio, te empiezas a sospechar, ¿no? Sí. Bueno, esta es una de las primeras tablas que aparece aquí y una de las primeras aclaraciones también que hace Roberto en el mismo libro es que, por ejemplo, aunque veamos el decrecimiento que hay en la población marroquí o rumana, por ejemplo, del 1 de enero al 1 de julio de 2022, también tenemos que valorar las nacionalizaciones. Además, hay que tener en cuenta que 42.000 de esas personas marroquíes, por ejemplo, recibieron la nacionalidad. Es un proceso que además va en alza de la población africana, que es algo que también veremos en la parte de cuentan las sus hijos nacionalidades. Tampoco. Y claro, no aparecen sus hijos tampoco. Esto ha sido este año, pero luego otros años sube más. De hecho, en 2022 al final ha habido un aumento en el último semestre, que no han salido los datos todavía definitivos, pero sí han sacado unos provisionales en los cuales esto ya ni siquiera es así, es decir, ya sí hay más, pero aún así es lo que dice Pau, es decir, aunque aquí parece que ha bajado un poco el tanto por ciento, en realidad con las nacionalizaciones sigue habiendo más. Sigue habiendo más y bueno, estamos hablando de números que no son nada menospreciables. Estamos hablando de casi 800.000 personas de origen marroquí, 600.000 y la gente se cree que esto es como que se estabiliza en el tiempo o algo así. Bueno, la realidad es que en Alemania puedes ver números como 1.700.000 turcos, 1.600.000 ucranianos desde la crisis de la guerra. Y además es un mito, y esto sí lo puedo leer, estos son solo del primer semestre, porque lo otro no es lo definitivo. Eso Pero es. España aumentó en el primer semestre 258.547 y eso quiere decir que se fueron 220.443 y llegaron 478.990, es decir, casi medio millón. Es una locura. Pero es que para final de año esto ha aumentado más todavía. Las Tiene estimaciones que ser lo del definitivo, INE, pero están diciendo que supera ya el medio millón. O sea, esa es la realidad. es Y una esto, locura. tened en cuenta que el plan del gobierno es que haya mínimo 250.000, pero eso sabemos ya que es mentira, porque el propio INE hace la proyección, que no sé si la podemos poner, y podemos ver que la baja efectivamente son 200, en torno a 250.000, pero la alta es cercano a los 400 y muchos mil, es decir, hacia el medio millón. Entonces son cosas esperpénticas. Es decir, esto de que no es que se va a nivelar y al final no va a pasar nada. Si estáis trayendo todos los años y queréis tender hacia medio millón al año, obviamente no va a descender. Además, mira, yo quiero decir una cosa respecto al INE, ya que he trabajado mucho con los datos. Bueno, la tabla esta la pondremos ahora también.
El INE, las proyecciones del INE están basadas en una visión imaginaria del futuro, ¿vale? O sea, yo de verdad que no entiendo cómo minusvaloran el impacto, el auge del impacto del fenómeno migratorio en los países europeos, entre ellos en España. Por ejemplo, para 2022, su previsión anterior de saldo migratorio era de 100.000 personas. Estamos hablando de que ha aumentado hasta casi 500.000 según sus propias estimaciones ahora mismo. Pero según ellos eso no va a tener ningún impacto en el futuro y todo va a seguir igual. Y todas esas proyecciones que ya de por sí son bastante pesimistas, o sea, pueden ser bastante destructivas para el país, en realidad son peores. O sea, los mismos cálculos de la proyección que tenían para el año 2069 ahora lo ponen para el 2071 y les da igual. O sea, les da igual. Entonces, digo que estos son tendencias a la baja de lo que realmente va a pasar. Sobre el tema de la población en otros países europeos, la población inmigrante, España está teniendo porcentajes de inmigración altísimos, más altos incluso que países como Francia. Porque aquí en España se ve como Francia como que es una distopía y que se ha hecho mal, y lo que se está haciendo en España nos ha llevado a que en menos años ya tenemos más porcentaje de inmigración. Lo que pasa es que en Francia se han dado nacionalidades durante más décadas, pero nosotros estamos en una marcha forzada en la cual tenemos ya más porcentaje de inmigración que ellos, bastante más de hecho. Esto significa que en un futuro nuestros problemas van a ser más graves todavía. Total. Es que hasta la izquierda en Francia se está dando cuenta de que hay que hacer algo. Y aquí en España están con las posiciones más nihilistas que te puedas imaginar. Totalmente. Es ridículo. En Inglaterra, para pasar del 1% al porcentaje que tienen ahora, han pasado 100 años. Pero en España, bueno, más de hecho, en España, en apenas 20, estamos igual. O sea, ¿cómo vamos a estar en 80? Es que va a estar disuelto el país. Y esto son proyecciones que las hace el propio INE. El INE habla de que en 2070 el 37% de la gente que va a haber en España, 37%, no han nacido aquí. Pero luego son generaciones y generaciones teniendo hijos de gente que no se está integrando, que en realidad hace que eso sea una utopía. No va a ser el 37, va a ser muchísimo más. Es que como esto siga así, lo autóctono va a ser minoritario. Va a ser una minoría. Y eso es un problema. Porque ¿cómo se van a asimilar o a integrar si no hay nada a lo que integrarse o asimilarse? Es como crear varios países dentro de un país, además con tensiones que no existen y que se van a acrecentar cuando, sobre todo, gran parte de esa población que viene cada vez es tendencialmente de más gente desde África y vienen de países donde la religión musulmana es lo que rige la vida social y política de esos países y que aquí tienden a cohesionarse hasta niveles, o sea, unos niveles totalmente distintos a los otros grupos de inmigrantes. Son problemas que la gente no comprende y que creen que es algo natural, que hay que aceptar y poco más. Pues es que no es normal. Porque si fuera al revés, dirían que estamos colonizando esos países. Y encima tenemos que poner una sonrisa y como hay gente diciendo que son la izquierda racional, diciendo que hay que sacar una ley que es la de Podemos, una ley contra el racismo, que básicamente es regular a todo el mundo y que esto sea jauja más todavía y a guetificar. Y esto es la izquierda racional. Hoy he visto en el Instagram de la publicación defendiendo posiciones de Podemos. De verdad. Incluso he visto a gente muy comunista defender esta basura también. Legalizar a todo el mundo. Sí. Y es como, tío, entonces, ¿por qué quieres tomar el Estado? Pero si tú solo defiendes la disolución de todo. Claro. Cuanto peor, mejor. Pero es que cuanto peor, mejor, con la correlación de fuerzas que hay, lo que va a venir no va a ser lo que ellos creen que va a venir, ¿eh? Sí, amigos, sí. Quiero hablar del modelo de Australia, aunque de esto profundizaremos más en el siguiente libro, cuando hablemos de propuestas de países, de soluciones y de lo que habría que hacer aquí, que ese va a ser el siguiente. Estos son más como los datos, ¿no? El enfoque general del problema. Podemos ver como, no sé si tienes por ahí la gráfica, sino que la pongan en edición, las llegadas de barcos de desembarcos en Australia. En Australia había muchísimos muertos en el mar, que también pasa en el Mediterráneo. Y precisamente la solución a esto no ha sido defender las fronteras abiertas, sino que tener un control de verdad. Aquí podemos ver la gráfica y podemos ver como de 2009 a 2013 es brutal. De hecho, llegan 300 embarcaciones. Y sin embargo, a partir de ahí empieza a disminuir hasta que se queda prácticamente en nada. ¿Por qué?
porque tienen un control naval. Tienen un control naval de que barco que se acerca, barco que interceptan, barco que hunden. Obviamente sacan a la gente antes y la llevan a un puerto seguro que tienen precisamente para esta misión y desde allí les deportan directamente a su país. Entonces no hay inmigración ilegal. O la que hay es nimia. La que haya, en todo caso, gente que se queda con visados turísticos, que por cierto, si les pillan, la persona se tiene que pagar el vuelo y no tarda mucho en pillarles, que se diga, ¿eh? Pero es O sea, el control de la inmigración ilegal. La legal todavía no lo han solucionado porque sigue habiendo más, pero por lo menos controlan quién viene. sí, y Eso además no pasa. promocionan, sí que han llevado esta política de promocionar una inmigración más cualificada Y a no muere nivel legal. nadie. Y no muere nadie. Que es lo importante también. Acabar con ese drama humano. Total. Entonces, si ellos lo pueden hacer, nosotros también podemos hacerlo. En la gráfica esta de los barcos, para que la gente que no lo entienda a qué nos referimos con llegadas de barcos desembarcados, es que estos son el número de barcos que por la imposibilidad de devolverlos en el proceso de llegada al país y de redirigirlos o a las dependencias que crearon en 2013 o a otros países vecinos en los que devolverles, estos barcos se ven obligados a atracar en Australia y en unos días a la gente se le acaba echando, ¿no? O sea, que estamos hablando de que la llegada de barcos era mucho, o sea, no la llegada de barcos, sino el acercamiento de barcos a las costas australianas también era mucho mayor a esto. Y aún así consiguieron reducir de manera drástica, como dice De Robert. 300 entre 0 y 1 y 2. Es brutal, o sea, es brutal, señores. Quien no Y luego quiera la gente verlo, cuando llega la pillan y la terminan echando también. O sea, en realidad es efectividad 100%. no, sí, les echan a todos, por supuesto. Además, la gente que se pone a decir que es mentira, bueno, que vengan a demostrarnos con datos cuánta gente muere en el mar por el tráfico de personas. No, ¿y Porque es cómo ha que disminuido? ¿Cómo ha disminuido? Que demuestran que no ha disminuido. Sin esto ha embargo, aquí hecho. pasa más, porque los taxistas del mar lo que hacen es incluso hay vídeos, Rubén Pulido lo saca muchas veces, de que quedan en sitios, de que llega la patera y están esperando los de las ONGs en el sitio que saben que están, los recogen y la patera se vuelve otra vez para seguir trayendo gente y los taxistas del mar los traen a puerto. Y luego en España, como no se echa nadie, se echa muy poca gente en España, se deporta muy poca gente, eso va a ser otro capítulo, pero hay mucho mito con esto también. Muchísimo. Total. Estas medidas que se iniciaron en 2013 en Australia han acabado siendo tan positivas para la problemática que estaba empezando a haber a partir de 2009 sobre todo, creo que sí, en el país con la inmigración ilegal, que tanto izquierda como derecha en sindicatos grandes han acabado haciendo un consenso en torno a que estas han sido una de las mejores medidas que no solo estuvieron bien en su momento, sino que hay que mantener. Y es increíble que a pesar de todas las presiones de ONGs y gente superhumanitaria del mundo, existe un consenso social en Australia de que estas medidas han tenido efectos positivos y yo creo que la gente que aquí, mientras ve morir a 2.000 personas en el mar, dice que la solución es legalizar a todo el mundo y promocionar ese efecto llamada, es porque directamente no quiere conocer la realidad. O sea, Es innegable. participa de esa ocultación. Otra cuestión de datos que quiero mostrar es el tema de los países nórdicos. Los países nórdicos, algunos de ellos, por ejemplo, en Finlandia, tienen mucha menos inmigración que España. Sí. Y aún así han decidido tomar medidas verdaderamente drásticas en comparación de lo que hay en Europa Occidental. Yo creo que todavía se están quedando cortos, pero las están tomando y cada vez lo están recrudeciendo más porque ven que se les va de las manos, de que su país desaparece, de que su país se va a convertir en los países nórdicos, aunque parezca de coña, los países nórdicos se van a convertir en países islámicos. Es que... Entonces, como ven que eso va a pasar, incluso la propia izquierda allí, como en Finlandia, que han estado gobernando hasta hace nada, empezó a tomar medidas que aquí no las tomaría ni Vox. Y aún así, la gente ha visto que no es suficiente y vuelve a gobernar la derecha, pero es que el partido de lo que aquí llamarían la extrema derecha, por ejemplo, el partido de los verdaderos finlandeses. Menudo nombre. O sea, es que... Vale, pues ese partido está a punto de ser el primero. O sea, es que está justo por detrás. O sea, es un partido de los grandes ya. Es increíble. Entonces, claro, es que es evidente que hay que tomar decisiones. Estamos hablando de los países nórdicos, son los países como de la democracia, del estado del bienestar, de todo es fantástico, qué educados y que cómo defendemos los derechos humanos. Esos países siempre han sido así, desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, curiosamente, ahora son el adalid del tomar medidas. ¿Por qué? Porque se les va de las manos y tienen menos inmigración que aquí. Total. Entonces ya es hora de espabilar. Es que voy a leer los datos.
Población en millones, Dinamarca, 5,8. Tanto por ciento de población, casi el 11. Noruega, población total, 5,4 millones. Porcentaje, 15,1. Suecia, 10,4. Porcentaje, 20. Lo de Suecia es un caso. Finlandia, 5,5. 7,9 de inmigración. Pero claro, es que ten en cuenta que en millones es mucho menos, porque aquí tenemos, si es el 16%, es que pasamos ya los 8 millones de largo. Sí, sí. Ya, pero es que estamos hablando de que es más que la población prácticamente de todos estos países, la inmigrante que tenemos aquí. Es que no es sostenible. Y el nivel de porcentaje tiene más Suecia, pero Noruega, que pone 15,1 a nivel real, ¿no? Porque el 16% de los nacidos aquí son de fuera. O sea, que estamos cerca de ser como Suecia. Sí. Suecia está tomando medidas drásticas de verdad y nosotros aquí estamos en plan de cosmopolitismo, Pedro Sánchez por aquí, Yolanda Díaz diciendo que todo es bonito y Feijóo haciéndoles un baile regional alrededor. Es que es lo que tenemos. Hasta la derecha, les bailan el agua. En Suecia ha habido un problema con la getificación, con la separación de la población negra musulmana respecto a la población sueca, y uno de los mayores problemas que identificó el gobierno sueco respecto al auge de la inmigración fue el auge del antisemitismo, diréis, de los nacionales suecos contra los judíos, no, de los inmigrantes musulmanes más radicalizados contra los judíos, porque claro, los tienen enlistados como de sus peores enemigos, hablando ya claro, entre ellos, igual que la gente homosexual y cosas así. O sea, existen problemas que antes no tenían que abordar desde la legislación y desde el control estatal, que ahora están generando problemas de separación absoluta, hasta el punto de que, bueno, gente que conozco yo que he vivido allí, sabe perfectamente a qué barrio se dirige un tranvía según el color de piel de toda la gente del tranvía. Es muy sencillo de saber, porque no puedes entrar. No puedes entrar. No, nuestro amigo Ignasi, que está allí, no me acuerdo en qué país, no sé si en Noruega es, ¿no? Sí. A mí me dice que hay zonas en las que él no puede ir por ser blanco. Es la Europa soñada, ¿no? Supongo, multicultural. Sí, no sé por quién. Bueno, sí, por Suleimán. Sigo. Esta es una imagen que quiero poner, que sale la estimación bajista y alcista del número de personas irregulares en España desde el 2002 al 2020. Podéis ver que desde 2013 ha vuelto a subir. Sí que es verdad que este último año, por los chanchullos que tiene Pedro Sánchez con Marruecos, sí que ha bajado. O sea, eso sí que es verdad. Ha bajado la de origen africano, al menos. Exacto. Es lo que nosotros podemos saber. En general no, pero es verdad que sí que ha bajado, pero eso no significa que el problema no exista. Y podemos ver aquí en la gráfica, en 2020 está en torno a 500.000 y los datos actuales también es en torno a 500.000. La bajista un poquito por debajo y la alcista un poquito por arriba, en torno a 500.000. Y ya hablaremos de las deportaciones, de cuánta gente se deporta teniendo en cuenta que hay 500.000 al año y cuántos vienen al año. Siguen viniendo decenas de miles y se expulsa a menos de 2.000. Entonces es la realidad. Son los datos, no el relato. Y es una cuestión que hay que empezar a afrontar como país. Y luego, es verdad que ha bajado el tema de la irregularidad, pero porque se regula mucha gente que entra de forma irregular. Sí. Es una cosa que habría que tratar. Es decir, tú entras de forma irregular, no estás respetando las leyes del país, por lo tanto, jamás se debería permitir que te regules y lo que hay que hacer es expulsarte. Es decir, a esa gente que está de forma irregular, habría que echarla y que vuelva haciendo las cosas bien de forma regular si es que tiene que volver y si no, pues que no vuelva. Es sencillo. No puede ser siempre. No, qué inhumano. Ya, bueno, pero cuando hacen guetos aquí y pasan cositas aquí, por ejemplo, también es inhumano y también atenta a los derechos humanos de la gente que vive aquí. ¿O qué pasa? ¿Que hay derechos humanos de primera y de segunda? Ya hablaremos de la islamización. Hay muchos capítulos que están relacionados, entonces los datos también de cada cosa están en cada capítulo específico. Este es como más general. Sobre la evolución de la irregularidad por origen, aquí se ve a nivel, en esta gráfica, no sé si la podemos poner, sí, que obviamente la mayoría de la gente que viene de forma irregular además son de América del Sur y Central, pero eso se está revirtiendo. Es decir, el último año, de hecho, ha venido ya, no te hablo de lo irregular, sino de lo regular, ha venido mucha más gente de África. Y de hecho el INE dice que con el tiempo van a venir cada vez menos latinos, o menos hispanos, mejor dicho, y van a venir más africanos. Yo también esto lo entiendo porque cuando esto se empieza a getificar y empieza a haber islamización y de, pues, mucha gente hispana que ha venido, incluso se irá, porque para estar en un sitio así, para eso se quedan en su país. O sea, eso también es entendible.
Pero claro, nosotros también es entendible que tengamos que luchar contra eso y no queremos que nuestro país se convierta en eso. Que no haya zonas donde se aplique la Sharia. Es que parece Entonces, de coña ver a gente de izquierdas defendiendo este modelo de futuro para España. y que Pues no parece que desaparezca nuestra cultura tampoco, porque es otra cosa que no tenemos por qué permitir. O sea, porque ellos pueden estar con lo suyo cuando no es su país y nosotros tenemos que avergonzarnos de lo nuestro y permitir que desaparezca y se diluya. Pues a mí no me hace ninguna gracia, la verdad. Y sobre lo del porcentaje que he dicho del INE en 2072, que lo tengo aquí, es el 63,5 será nacido en España, aunque mucha de esa gente no sea española, y el 36,5 serán extranjeros, que he dicho el 37 redondeado, es el 36,5. O sea, eso no me lo estoy inventando, aquí está. Y podéis ver las fuentes. Bueno, no me quiero alargar muchísimo porque me gustaría hacer vídeos relativamente no muy largos y simplemente introducir el tema, introducir cuestiones de debate y picar un poco a la gente la curiosidad para que vea lo que desarrollamos en el libro. Las fuentes están en el libro y lo podéis consultar y luego cualquier cosa que nos queréis decir, pues bueno. Nosotros haremos un vídeo más o menos semanal, ¿no? Capítulo a capítulo hasta que lo acabemos y ya nos iréis diciendo. En la descripción del vídeo podéis pinchar para comprar el libro. Si me lo compráis a mí, pues es mejor para mí, obviamente. Y además he llegado a un acuerdo gracias a un amigo mío escritor que me ha dicho que eso se podía hacer. Y vamos a poder eliminar los gastos de envío, es decir, que cueste igual que me lo compréis a mí que a Amazon o a lo que queráis. Entonces costará 17 igual para la península. Y yo lo siento por los que antes lo habéis comprado, pero antes es que me costaba eso. O sea, es lo que me costaba. Los gastos de envío eran eso. No es una cosa que yo me quedara para mí. Pero sí que es verdad que eran grandes. Y nuestro querido Fran nos dijo que él vende libros, que él se dedica a vender libros, de hecho. Que había una forma, siendo autónomo, de que me dejaran enviar los libros mucho más baratos. Entonces ahora el envío va a ser tan barato que no me hace falta cobrar el envío, lo puedo pagar yo. Así que los voy a vender a 17 para competir con Amazon y con el resto de plataformas y que la gente me lo pueda comprar a mí si quiere. Y si queréis que lo firme o lo que sea, si lo ponéis en el mensaje, os lo firmo. Así que bueno, cuando salga este vídeo no sé cuándo va a salir, supongo que la semana que viene. Así que para vosotros es ahora. Ya estará. Ahora. Pone que mañana 27 ya tenemos activo lo de la tarjeta. Y a partir, ya sé que hoy no es 27 para vosotros, a partir de ese día ya habremos podido eliminar lo de los gastos de envío. Y al resto de gente, bueno, lo habéis recibido antes y os doy todo el agradecimiento del mundo por apoyarme porque he vendido muchos libros, pero es que no lo sabía hasta ahora. Entonces, pues he podido firmar contrato, tengo la tarjeta esa para los envíos y ahora puedo enviar a un precio barato y competitivo. Así que, bueno, lo quería decir también para animaros a que me lo pilléis a mí y no a Amazon. Y aviso para navegantes, cualquier programa enfadado con nosotros, que nos traiga datos, porque si no ya no hablamos con nadie. Sí, y no vale lo típico de el MIPEX dice, léete el MIPEX y te darás cuenta de que no tiene en cuenta la excepción de los 2 años, que es donde más se nacionaliza a la gente. O sea que cállate. Es más, el MIPEX, aparte de las nacionalizaciones, a España le da bastante buena puntuación en lo que es en aceptar inmigrantes e integrarlos. O sea que cuidado con el MIPEX, progres. Sí, todos estos estudios que citan los progres siempre les saben mal. Sí. Así que bueno, me alegro de que os haya gustado el vídeo. Estoy convencido de que con tanta gente que me lo estaba pidiendo va a ser así. Y gracias por el apoyo. Un abrazo a todos y como digo siempre, a seguir dando guerra.